Bienvenidos todos a un nuevo video de Estrategia País para Emprendedores, donde hoy día veremos contabilidad para todos. ¿Qué es la contabilidad? Es un sistema de control de registro de ingreso y gasto que mantienen la empresa oficialmente para llevar sus operaciones. Pero en simple, ¿qué es? Es básicamente, la contabilidad funciona como el historiador de la empresa. Es quien escribe todo lo que sucede y su idioma siempre es el dinero. Es decir, todo lo que pase en la empresa siempre se va a traducir a dinero para que la contabilidad pueda registrar qué es lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los libros o cuáles son las obras que escribe la contabilidad en su oficina? Bueno, básicamente existen 1.000.000. La verdad que dependiendo del rubro de la empresa, dependiendo de qué es lo que se quiera medir, la verdad que pueden haber muchos registros distintos. Pero los principales son estos tres, que es el balance, el estado de resultado y el flujo de caja. Vamos por parte. El balance es la foto de hoy de la empresa. Es decir, uno debería ver el balance y saber inmediatamente qué tiene la empresa, dónde está lo que tiene, de ahí vamos a ir viendo obviamente en ejemplos cómo va esto, de dónde vienen esos recursos y cómo está en este momento. Es decir, cuán grande, cuán pequeña, cuán endeudada está o cuántos recursos propios tiene dentro de la empresa para su operación. El siguiente libro que tiene es el estado de resultado. El estado de resultado es básicamente la historia de la carrera misma. Es decir, cuando la empresa empieza a competir, el estado de resultado es el que te dice si vas bien en la carrera, si estás ganando, si estás perdiendo. Y es muy importante siempre ver al menos este reporte de los tres que estamos viendo todos los meses. Porque aquí te va a decir si es que la operación sigue adelante o si es que hay que hacer alguna reestructuración importante dentro de la empresa. El tercer libro más importante dentro de la contabilidad es el flujo de caja. ¿Por qué el flujo de caja? De hecho, la mayoría de los emprendimientos quiebran, es decir, pierden todo su sueño y todo el tiempo invertido y los recursos invertidos por flujo de caja. ¿Por qué? El flujo de caja es tan indispensable que es quien te dice si ya pagaste algo, cuánto dinero tienes disponible para pagar tu servicio, para pagar a tus proveedores, para pagar a tus empleados. Básicamente es el que te dice que si no tienes dinero, tu empresa quiebra, porque van a venir los proveedores, van a venir los empleados, y lo que van a hacer es pedirte la quiebra y básicamente la empresa va a dejar de existir. Por tanto, este es también, con los otros tres, uno de los reportes más importantes que tiene que llevar la contabilidad siempre. Pero ¿quién lee la contabilidad? Claro, hay una oficina de contabilidad que quizás pocos conocen, quienes están trabajando ahí, que están todos ratonados escribiendo qué es lo que está sucediendo durante toda la empresa. Pero ¿quién lee estos reportes? Bueno, los principales departamentos que van a leer la contabilidad va a ser finanzas, para poder analizar qué está pasando en la empresa y quizás qué acciones nuevas se pueden tomar. Por otra parte, el área tributaria también va a leer estos registros, porque con ellos vamos a poder analizar y vamos a poder saber cuántos impuestos tenemos que pagar exactamente al fisco. Cualquiera de estas dos áreas son capaces de darle luces a la empresa de si estamos bien, si estamos mal, o si es que quizá tenemos que pagar algo adicional que no teníamos en cuenta. Pero, ¿cómo funciona todo esto? Es decir, ya tenemos esto de desbalance, tenemos el estado de resultados, tenemos el flujo de caja, tenemos ciertos registros que se llaman devengado, pero ahí para que lo tengan en asterisco, que va registrando en cada una de estas partes lo que sucede en la empresa. Pero comencemos con algunos ejemplos. Como ya dije,
existe el balance, el estado de resultado y el flujo de caja. Dentro del balance hay que saber que este se divide en dos partes principales. La parte del activo, que siempre va a la izquierda y que básicamente lo que dice es dónde está el dinero. Y la parte derecha, que se subdivide en dos partes, que es el pasivo y el patrimonio. Esto es la fuente del dinero. Es decir, ¿quién me aportó a mí como empresa para poder yo hacer la operación? La parte de pasivos básicamente es la deuda. Si es que le debemos a bancos, si es que le debemos a proveedores, si es que le debemos a X empresa, etc. Y la parte del patrimonio básicamente es lo que tienen los dueños de la empresa. Es decir, el patrimonio es básicamente, si yo soy el dueño, la parte del patrimonio es lo que realmente es mío. Entonces, comencemos creando una empresa. En el flujo de caja va a haber un aporte de capital. Lo pinté verde como un indicio de que es ingreso para la caja de la empresa. Como acabo de decir, el aporte de capital se va a registrar como activo en caja. Y como esto es parte de lo que pusieron los dueños, es decir, sigue siendo parte de lo que poseen los dueños, va a ir a patrimonio, en una cuenta que vamos a llamar accionistas. Sin embargo, es poco probable que una empresa empiece solamente con capital propio. Generalmente nosotros necesitamos endeudarnos un poco. Pueden ser con amigos, pueden ser con familiares, pero para términos simples vamos a endeudarnos con el banco. Entonces, vamos a pedir un crédito que va a ser flujo que va a entrar a la empresa y por tanto se va a registrar en caja y la fuente va a ser un banco. Entonces aquí ya acabamos de crear nuestra empresa donde lo que tenemos en este momento solamente lo tenemos en caja, es decir, tenemos efectivo. Esta caja viene del banco, de un crédito, y viene de los accionistas, de básicamente lo que pusieron los dueños para poder partir. Y como ven, en el flujo de caja tenemos el registro de que esos dos ingresos tuvo la empresa. Pero entiéndase este ingreso como que es el dinero que logró entrar a la empresa independiente de la operación. Si ven, el estado de resultado, el que muestra, cómo va la empresa, todavía no tiene ningún registro, porque la empresa todavía no ha empezado a funcionar. Entonces, hagamos que la empresa compre una maquinaria para poder empezar. Como ven, de la caja salió el dinero para poder comprar este activo fijo. Básicamente, el dinero dejó de llamarse caja y pasó a llamarse activo fijo. Sigue siendo el mismo dinero, pero ahora está en activo fijo en vez de caja. Y como ven, aquí, justo acá, como esto fue un egreso de dinero, hay que registrarlo en el flujo de caja. Hasta ahora la empresa, digamos, ya existe, pero todavía no ha partido la carrera. Entonces, como ven, tenemos las mismas partes del estado de resultados, balance y flujo de caja. Tenemos la caja, el banco y el patrimonio. Pero ahora, para poder funcionar, necesitamos inventario. Entonces vamos a comprar inventario. Entonces aparece el inventario, pero este inventario obviamente podemos o pagarlo en efectivo o decirle a nuestro proveedor, ¿sabes qué? Pásame las cosas, yo te la pago después. ¿Cómo registro es el yo te lo pago después? En el pasivo. Y en esta parte aparece como cuentas por pagar. Entonces, nosotros decimos, ok, vamos a nuestra primera venta, nuestro inventario se va a costo y aquí ya empezamos con la operación. Y como ven, el inventario desapareció y ahora solamente me aparece aquí, en el costo. Perdón, aquí, en el costo. Obviamente, como vendimos, tenemos que tener ingreso. ¿Cómo registramos este ingreso? Claro, en el estado de resultado aparece como ingreso y en el balance me aparece como cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque así como nosotros le dijimos a nuestro proveedor,
espérame, te pago después, nuestro cliente nos puede decir exactamente lo mismo. Ahora, como ven, flujo de caja no ha existido, más que la compra del inventario que vimos en el ejemplo anterior. Entonces, ¿cómo desaparecen estas deudas que yo tengo con mi proveedor y que el cliente tiene conmigo? Es cuando ya esto pasa a caja. Entonces lo que vamos a hacer es decir que nos paguen la cuenta. Como ven, cuentas por cobrar ya no existe, aumentó la caja y aquí tenemos nuestro flujo. Y ya teniendo ese dinero, dependiendo obviamente de la negociación que nosotros tuvimos con nuestro proveedor, vamos a pagarle ese dinero. Y eso va a salir obviamente de nuestra caja, por eso aparece aquí en el flujo de caja, y obviamente va a desaparecer luego nuestra deuda. Pero sigamos con más actividades. Bueno, empecemos desde cero, tenemos nuestras partes de la contabilidad, tenemos obviamente nuestra caja, banco y la parte de los accionistas. Tenemos nuestro inventario para obviamente poder comprar y vender. Pero ahora, ¿qué pasó? Nosotros compramos el inventario y en Chile por lo menos, y de hecho en varias partes del mundo, nosotros tenemos que pagar el IVA. Al nosotros comprar el inventario, nosotros pagamos la parte propiamente tal del inventario, pero también pagamos un extra que es el IVA. Ese IVA, como nosotros somos empresa, nosotros lo vamos a guardar en nuestro balance como una cuenta por cobrar, está bien, que va a ser el IVA débito. Es decir, nosotros le pagamos a otra empresa y le decimos al gobierno, ¿sabe que yo pagué esta parte del IVA? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener nuestra venta, obviamente tenemos nuestro ingreso y nuestro costo, y aquí va a aparecer un nuevo concepto, el IVA crédito. Nosotros en este momento estamos guardando ese impuesto, además de lo que nos pagaron, nosotros guardamos este impuesto y tenemos también ahora una deuda con el gobierno, es decir, más bien con el fisco. Entonces, por una parte tenemos el IVA débito, que es lo que el fisco nos debe a nosotros, y por otro lado tenemos el IVA crédito, lo que nosotros le debemos al fisco. Además, por este ingreso, nosotros vamos a adelantar un poco del impuesto que se paga a finales de año, o más bien al principio del otro, por efecto del impuesto del 27%, o bueno, dependiendo de las cosas tributarias. Y esto lo vamos a registrar como, en este caso, PPM, que es el pago provisional mensual, que es básicamente un adelanto de este impuesto por lo que nosotros ganemos al final del año. Y eso obviamente lo vamos a anotar como un activo, como adelantos de impuestos. Es decir, nosotros le estamos diciendo básicamente, y tenemos un registro de eso, señor fisco, nosotros le adelantamos un poco del impuesto de nuestra operación y a final de año arreglamos. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Tenemos nuestras tres partes, tenemos obviamente la caja, el banco, el inventario, etc. Tenemos una acción y tenemos obviamente el PPM que ya habíamos visto. Y nosotros seguimos nuestra operación. ¿Qué otros costos tenemos en nuestra operación? Como aquí aparecen, servicios, salarios, arriendo. Obviamente, dependiendo de la industria, vamos a tener otras cosas que van a aparecer en el estado de resultados porque son parte de nuestros egresos, son parte de nuestros costos para poder seguir funcionando como empresa. Y aquí, acá, ahí como ven, nosotros pagamos el servicio ya y los salarios. ¿Y qué pasa al final? Nosotros tenemos el resultado operacional. Como nosotros ganamos dinero, lo cual está muy bien, nosotros vamos a tener que pagar impuestos. Pero durante todos los meses, nosotros ya pagamos el PPM, que fue un adelanto de este impuesto. ¿Qué sucede? Entonces, nosotros vamos a decirle al gobierno, nosotros ya pagamos esto, te debo esta otra parte, y eso es lo que se paga a final de año. Como ven, el adelanto de impuestos desaparece,
y quedamos pagando solamente el diferencial de impuestos. Eventualmente pudieron ustedes haber pagado un poco más durante el año y en ese caso se les va a devolver. Básicamente el adelanto de impuestos va a pasar a ser una caja positiva hacia ustedes. Finalmente, entonces, nosotros tenemos el resultado después de impuestos, que es lo que llega efectivamente a los accionistas, a los dueños de la empresa, y eso se registra luego como un resultado de la operación. Que eso básicamente acumula todo lo que se ganó durante el año y eso le pertenece a los dueños de la empresa. Y eso se registra obviamente en la parte del patrimonio porque es parte de la riqueza de los dueños. Básicamente, la contabilidad va a registrar todos estos movimientos de dinero. Básicamente, el dinero pasa de caja a activo fijo, pasa a inventario, luego el inventario puede desaparecer porque se va a ir como costo de una venta, pero nosotros vamos a ganar con el ingreso obviamente de esa venta. Esa venta se puede ir a caja si es que nos pagan directamente a nosotros o se puede ir a una cuenta por cobrar. Lo mismo pasa con el inventario que nosotros compramos. Cuando nosotros compramos el inventario podría irse directamente a flujo de caja, es decir, nosotros le pagamos al proveedor, o se puede ir a la parte del pasivo como una cuenta por pagar. Todos estos movimientos del dinero, si ven, siempre el dinero se va transformando, no es que desaparezca. Y estos movimientos tienen que estar registrados bien en la contabilidad para que luego ustedes puedan saber si es que la operación va bien o si es que va mal. Y obviamente si va mal, hay que hacer ciertas reestructuraciones. Y si es que está bien, de todos modos, tienen que ir viendo porque puede que puedan encontrar oportunidades de mayor eficiencia. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.